Como anunciábamos recién, vamos a dar comienzo entonces a la presentación del libro Las escuelas de nivel secundario de las universidades nacionales, del doctor Tomás Landívar, director de la Escuela Nacional Ernesto Sábato de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y como decíamos recién, participarán de esta mesa la señora secretaria académica de la universidad, la profesora Mabel Pacheco, el subsecretario de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Mariano Echenique, y el autor de la obra, el doctor Landívar. Vamos a escuchar, en primer lugar, a la secretaria académica de la universidad, la doctora Mabel Pacheco. Bueno, no me voy a reiterar. Voy a ser la que menos va a decir justamente. Me extendí un poco más porque, como vieron, en la apertura estaban las palabras del rector, que hubiera sido justamente relevante, porque en todos los discursos siempre menciona los niveles preuniversitarios. Inclusive hay una publicación que presenta la universidad donde se refiere especialmente. ¿Qué puedo decir de este libro? Las escuelas secundarias de universidades nacionales, datos y reflexiones. Yo tengo que decir que fue un trabajo que surge de un acuerdo estratégico. Lo dice Tomás Landívar por ahí, lo estoy parafraseando. Un trabajo estratégico, como les dije hoy, cuando me refería a esa comisión del CIN, donde mis pares académicos me eligen como que coordinara esa subcomisión de preuniversitarios. Y yo me reunía con los preuniversitarios de esta universidad, que el nivel inicial, como son muchas instituciones, tiene una coordinadora que es Gachi, y ellas participaban de estos encuentros también de maternales, de escuelas, de jardines de nivel inicial, de jardines de infantes, y estábamos participando a través también con Tomás como directora y nosotros más o menos desde el año 2009 de estos encuentros, o sabíamos de ellos. Pero el Sistema Universitario Nacional, el SIN, esta educación secundaria, obligatoria, que exige una unidad pedagógica y organizativa, pero básicamente en las universidades públicas lo que está exigiendo la autoridad es el derecho a la educación, ese derecho que debe estar garantizado por el Estado, de este nivel obligatorio, donde tenemos instituciones de las más diversas, pero también hay un cambio de paradigma al haber una ley nacional de obligatoriedad del nivel. En sus orígenes podríamos decir que tal vez la educación secundaria o la educación media tuvo como un perfil excluyente, que hoy no puede ser así. Lo que da este encuentro y en este libro, líneas, reflexiones a discutir sobre eso, que serían las formas de ingreso, las formas de permanencia, las formas de inclusión con calidad, lo que se entiende por calidad académica. Pero yo diría que básicamente también surgía de cosas más prácticas, más pragmáticas. En esas comisiones del CIN, los secretarios académicos llevábamos preocupaciones cuando hablábamos de los preuniversitarios, de que los planes de estudio lo aprobaba el Ministerio, que intervenía el Consejo Federal de Educación opinando sobre algunas cosas, que la autonomía universitaria existe y nuestras escuelas y colegios dependen de las universidades, lo que le da cierta autonomía, pero además debe que cumplir normas nacionales. Pero si había posibilidades de planes de mejora o de adquirir determinados equipos, como éramos preuniversitarios, nos podíamos presentar. Había muchos grises. Y como dice Tomás cuando comienza el libro, la pregunta es: ¿cuántas instituciones, estando los representantes de las universidades nacionales a través de los secretarios académicos, presididas por un rector, una rectora en el periodo de 4 años que llevó la construcción del libro, siempre nos quedaban esas dudas? Es decir, esto es una actividad. Yo recuerdo que a esa subcomisión fui acompañada por Tomás, pues le dije, vamos a ir. Funcionó la subcomisión, luego
el resto de los secretarios académicos pasamos a la comisión con otros temas académicos de las universidades y se autoconvocaron en el bar de la esquina, cuando todavía el cine estaba en la calle Pacheco de Melo, ahora ya está en la sede de la Universidad de Luján, en Capital. Y recuerdo que lo habían hecho con gente de Catamarca, de Sur, y de Tucumán, de la Nacional de Tucumán. Eran 4 en la mesa. Y viene con muchas ideas y un intercambio de esa primera reunión. Después se fueron incorporando, eran 16, 17 y Tomás me tenía al tanto. Y vamos a otras reuniones. Así surge este libro. Yo lo pongo en el prólogo. A modo de prólogo, fue un orgullo prologar el libro de Tomás porque... digamos, yo creo que hablé del origen de la comunicación, pero esto se debió a su capacidad, a su experiencia, a su determinación, cuando lo tuve que escribir en el prólogo, pero yo diría a su obstinada persistencia, y acá sabemos muy bien cuando Tomás se le ocurre, y siempre son objetivos importantes. Entonces no podíamos menos que acompañar. Y dijimos, vamos por el libro, vamos motivando de que las universidades aporten datos, sigamos. El incentivo y la organización la dio él con gente también que colaboró en esta edición. Y nosotros poner otro punto de lo que sería de la Secretaría Académica, que es la editorial de la UNICEN, entonces bueno, que se convierta en un producto de nuestra editorial. La parte presupuestaria, dijimos, ¿el libro sale o sale? Y veríamos cómo. Y de esa manera, bueno, hace pocos días salió del taller. ¿Qué más decir? Porque me interesa la opinión del autor, básicamente que ustedes les quede ella. No tiene sentido que yo relea el prólogo, y nos interesa la mirada de Mariano, que estuve, yo le decía recién, estuve justamente con la secretaria académica de la UBA, que ustedes tienen ya un secretario, no depende más de la académica, de las escuelas secundarias, sino que hay un secretario de educación media, donde vos formás parte de la subsecretaría, Mariano. Pero bueno, con toda la experiencia de su formación, pero además también con la mirada del nivel medio de una universidad como la UBA, que es una universidad muy grande y donde justamente el inicio de los estudios secundarios son de tantos años. Así que yo invitarlos a que sea un texto como de consulta, lo están pidiendo, hoy ya llegó a manos de algunos rectores, yo les decía, y los secretarios académicos el lunes en la comisión de acreditación decía que si los hiciéramos llegar, así que a ustedes por ahí les cuentan, pero normalmente vamos a tratar desde la universidad también de que llegue a la comisión que dio origen a estas ideas. En este momento estaba en la comisión de acreditación que charlamos sobre el tema el lunes, estaba el rector de la Universidad de La Pampa, quien preside y que también tiene niveles preuniversitarios, y hemos intercambiado desde jurado, proyectos, hay trabajo transcurrido en conjunto. Y en este momento la Comisión de Asuntos Académicos la preside la Universidad Nacional de Luján y la vicepreside el rector de la UPSO, de la Universidad Provincial del Sudoeste. Así que bueno, nos estarán pasando mañana pasado un número de resolución digamos así, de auspicio el CIN, y también de alguna manera está la relevancia de esta presentación, que lo dieron entre las consideraciones para considerar el auspicio. Bueno, nada más. Invitamos entonces al doctor Echenique a que se dirija a todos y todas las presentes. Bueno, buen día. Es muy grato para mí estar aquí en Tandil, ciudad a la cual he venido a encuentros políticos, académicos, recitales y hasta un festival de cine en el 2007. Y bueno, también especialmente a la universidad y a la escuela que dirige Tomás, que es quien motoriza este trabajo.
la verdad que la lectura del libro me sugirió un montón de reflexiones. Fue muy motivador. Yo pensé que iba a ser bastante motivador y me equivoqué. Es muy motivador. Así que tengo bastante para decir, espero que no se haga muy largo. Lo primero, me parece que el objetivo del trabajo, como bien se señala en varias partes, es cartografiar a las escuelas secundarias, las EXUN, ¿no? Las escuelas secundarias de las universidades, escuelas y colegios secundarios de las universidades nacionales. ¿Y qué son nuestras escuelas? Yo creo que son, y esto es una primera reflexión, después voy a ir ya sobre el texto marcando cuestiones, ¿no? Son escuelas que pasaron de ser las anticipadoras, las anticipadoras de las élites, es decir, aquellas escuelas que iban a seleccionar a esas minorías que luego iban a estudiar en las universidades. Pienso fundamentalmente en el caso del Montserrat y de Buenos Aires, por poner dos escuelas, que anticipaban a esas élites, en lugar de buscarlas a los 18 años, las buscaban a los 13, a ser sobrevivientes. Y uno piensa en la imagen de sobrevivientes y ahí va, ¿no? Y uno piensa en la imagen de sobrevivientes y dice, y no le gusta, porque dice sobreviviente suena a alguien que está en una isla comiendo lo que puede y tratando de ser rescatado por algún barco o algún avión. Pero ¿sobrevivientes a qué? Me parece que somos las escuelas preuniversitarias sobrevivientes a cuatro cuestiones, ¿no? Una es sobrevivientes al ingreso directo a las universidades nacionales, establecido a partir de la recuperación de la democracia en la presidencia del doctor Alfonsín. Hacia 1984-85 las universidades dejan de tener el clásico examen de ingreso con cupo para tener otras formas de ingreso más democráticas. Generalmente un curso nivelador, un ingreso directo, un ciclo básico previo, pero empieza a democratizarse más la universidad y entonces ese salvoconducto que daban las escuelas preuniversitarias para entrar a la universidad deja de tener sentido. Entonces sobreviven al ingreso directo a la universidad. Sobreviven también a la democratización de la educación media, es decir, se plantean ser escuelas selectivas en un contexto donde en el 84 se establece el ingreso directo a la educación secundaria, en el 93 se establece la obligatoriedad de los 2 primeros años de la escuela secundaria con la EGB 3 y en el 2006 la obligatoriedad de toda la escuela secundaria con la Ley de Educación Nacional, de manera que sobreviven de alguna manera a la ola, a la marea de democratización de la escuela secundaria. Tercera sobrevivencia, sobrevive la transferencia de escuelas del 92, es decir, cuando la nación se deshace de sus escuelas, colegios nacionales, escuelas normales, escuelas nacionales de comercio, escuelas técnicas, los preuniversitarios quedamos como las únicas escuelas nacionales que la nación no maneja, lo cual nos transforma en una cosa bastante rara, porque somos escuelas nacionales que el Estado Federal no maneja directamente por imperio de la autonomía universitaria que está en la Constitución del 94. Y finalmente creo que también las escuelas preuniversitarias somos sobrevivientes a un proceso que yo no conozco en profundidad, pero que de alguna forma me enteré, y creo que todos nos vamos enterando, que hay un progresivo alejamiento de sectores sociales privilegiados de las escuelas preuniversitarias que se van pasando a escuelas de élite en el sector privado. Es decir, si uno piensa en los grandes apellidos vacunos de los años 30, ¿no? Bueno, iban a los colegios preuniversitarios
quizá no, hay estudios, hay un estudio bastante serio sobre eso. Hay una gran parte de la élite que actualmente manda a sus hijos, no a los preuniversitarios, sino a las escuelas privadas de élite. Bueno, vamos a las anotaciones de texto, que son muchas, porque la verdad que me súper motivó su lectura. Está la cuestión de que las escuelas no se vinculan entre sí y no comparten información sobre las ofertas, por ejemplo, de los proyectos curriculares institucionales. ¿Y qué es calidad? ¿No? Se pregunta el trabajo en el comienzo, ¿no? Creo que hay una autonomía escolar que se produce también por un costumbrismo y por la impronta que los mismos rectores le dan a las escuelas. No digo que haya una cuestión donde las rectoras y los rectores quieran sentirse dueños de las escuelas, pero sí donde la impronta de los equipos directivos es fuerte en función de estar amparados por la autonomía de las universidades nacionales. En cuanto a los datos generales, tenemos una diversidad de escuelas, donde las escuelas hay varias que son preexistentes a las universidades, ¿no? Si uno ve ese proceso histórico, y de alguna forma la reforma del 18 lo que hace es ir a la cuestión del perfil experimental de las escuelas, es decir, se había producido la transformación de la universidad, pero no tanto de las escuelas secundarias, donde la innovación pasa a ser un desafío. Uno de los primeros datos fuertes del libro es la relación entre los aspirantes y los ingresantes, ¿no? Hay 18.000 aspirantes y 12.000 ingresantes sobre un universo de 35.000 alumnos relevados de las 51 escuelas y colegios que contestaron la encuesta. Eso nos habla de un tercio que ingresaron y 2 tercios que no lo hicieron, es decir, hay 22.000 aspirantes proyectados. Esto es un dato fuerte que nos permite ver el relevamiento. Y el libro nos convoca a repensar el para qué de una oferta educativa preuniversitaria en nuestras casas de estudio, ¿no? Y eso tenía que ver también con la cuestión de la democratización de la educación. Disculpen los baches que va a tener esta presentación, pero tengo las anotaciones separadas y no volcadas en el mismo texto. Un dato interesante es que hay 16 escuelas, señala el relevamiento, que fueron pensadas para varones y mujeres, ¿no? Y cómo ese proceso se va dando, la educación, digamos, eso se va dando a lo largo del tiempo en oleadas, ¿no? La oleada de los años 50, 60, y finalmente la oleada ya de la democracia en los 80 y 90, donde las escuelas se van haciendo mixtas. Y digo que esto no fue solo de las escuelas preuniversitarias, sino también de las escuelas del resto del sistema. Mi colegio, el Mariano Costa, porque cuando yo fui presidente de estudiantes, una de nuestras promesas de campaña era que la escuela fuera mixta, y ustedes no saben la resistencia que eso ocasionó. Estamos hablando de 1987, que sería una época bastante moderna, y sin embargo la resistencia fue importante.
de modo que las preuniversitarias no escaparon a esa ola que permitió convertir a las escuelas en mixtas. Hay una innumerable cantidad de tópicos que tiene el libro. Vamos a tratar de abordar algunos de los más jugosos. Cuando se analiza la designación de directivos, por ejemplo, vemos que hay como 3 tercios, ¿no? Un tercio de directivos designados, un poco menos de un tercio, 27%, un poco más de un tercio de directores concursados, 38%, y un poco menos de un tercio de directivos elegidos, 29%, ¿no? Y bueno, las combinaciones que existen en cada institución respecto de la combinación de esos mecanismos. En cuanto a la innovación, es interesante el hallazgo de que son muy pocas las horas dedicadas a proyectos especiales. Casi el 81% de la carga horaria de las escuelas está dedicada al dictado de clases. Esto va a ser complementado también con la cuestión de la extensión y de la investigación. El 88% de nuestras escuelas no realiza tareas de extensión y el 92% de nuestras escuelas no realiza tareas de investigación. Este es un hallazgo del libro que a mí me sorprendió. Yo pensé que la proporción era más baja y Tomás se pregunta justamente cómo se sustenta la innovación sin investigación. Cuestión nada menor. Y bueno, la necesidad de jerarquizar la extensión, ¿no? Que con la acreditación, con el reconocimiento económico. En la UBA tenemos hasta ahora niveles de facultades, los UBANEX, los proyectos de extensión financiados, y estamos tratando de impulsar algo similar para las escuelas, donde la extensión universitaria en las escuelas también pueda tener un estipendio que permita por lo menos ayudar a que los proyectos de extensión tengan más solidez. El 77% de nuestras escuelas posee proyectos curriculares institucionales que no se ajustan a los de diseño de la jurisdicción en la que se encuentran. ¿Esto es bueno o no?, se pregunta Tomás. Y creo que es la gran pregunta, ¿no?, que tiene que ver justamente con este carácter de superviviente de las escuelas, ¿no? Sobrevivimos a la transferencia de escuelas, somos escuelas nacionales, es bueno no estar articulados o homogéneos con las propuestas de las jurisdicciones en las cuales están radicadas las escuelas. Desde el punto de vista práctico, el no ajuste al diseño jurisdiccional trae varios inconvenientes, la cuestión de las equivalencias, por ejemplo. Después está la cuestión de la repitencia. Ahí nosotros tenemos la experiencia, donde hay en las escuelas de la UBA no está admitida en general, ¿no? Digamos, hablando de las escuelas tradicionales, no está admitida la repitencia, y donde se generó un debate bastante fuerte cuando se abrió la posibilidad de la doble previa en el Colegio Nacional de Buenos Aires. La cuestión tecnológica también es una cuestión que aborda el libro, donde hay un tercio de las escuelas, 33,3%, que no poseen sistema informático de gestión de alumnos. Es algo que nos habla de la falta de modernidad de escuelas que deberían, nos las imaginamos todos como de vanguardia. El 70% de las escuelas no tiene ciudadanía, no vota, es decir, no tienen voz y voto en las asambleas universitarias. 35 establecimientos de los 51 relevados. Este es un dato también que es interesante tenerlo en cuenta.
Es decir, habría una democratización más bien hacia abajo, con consejos de escuela, con distintas instancias de participación hacia abajo, pero eso no subiría hacia la representación de la universidad en las asambleas universitarias. Bueno, ya estamos en la segunda parte del libro, la opinión de los directivos. Está el factor del temor, ¿no? Señora Tomás solo se obtuvo respuestas de los directivos de 19 de las 51 escuelas. Es decir, hay como una decisión de resguardarse y de no dar cuenta a lo mejor de ciertas cuestiones institucionales. Los conceptos de calidad son sumamente variados y nos autopercibimos en las escuelas universitarias como bastante innovadoras, ¿no? En una proporción muy alta. Hay un comentario que es interesante que dice: nos vemos muy innovadores en cuanto a tecnologías, señala un directivo de directiva, relaciones humanas, etcétera, pero bastante conservadores en cuanto a orden, organización, ¿no? Esta dualidad que viven las escuelas. Y bueno, cuando señala en qué son innovadoras, hay decenas y decenas de indicadores de esa innovación, desde las parejas pedagógicas, la revisión de los diseños curriculares, el incorporar alumnos con capacidades diferentes, los proyectos de gestión de calidad bajo normas ISO. Bueno, hay un universo muy grande de indicadores de innovación. Metodológicas curriculares, de acompañamiento de alumnos, de vinculación y articulación institucional, de gestión y evaluación. Dice Tomás, resulta llamativo que entre las innovaciones no aparezcan referencias a acciones institucionales de investigación y de extensión. Bueno, eso tiene que ver justamente con los altos porcentajes de nuestras escuelas que no realizan esas tareas. Hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Estas actividades o estrategias innovadoras solo son posibles por pertenecer a las universidades nacionales o también son factibles de realización y se concretan en escuelas de las jurisdicciones provinciales? Es decir, ¿innovamos por ser escuelas preuniversitarias o podríamos innovar no siéndolo? En caso de que las innovaciones desarrolladas sean originales, ¿no es posible transferirlas o extenderlas al resto de las escuelas? ¿Se transfiere este saber a las demás escuelas? Es decir, si las escuelas son mejores, ¿por qué no invitamos a las escuelas provinciales de las jurisdicciones donde estamos a que nos sigan, a que sigan nuestro ejemplo, por decirlo muy sencillo? Y creo ahí que son que nuestras escuelas No, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha no, bien. que nuestras escuelas son exitosas porque son minoritarias. Esto es una cosa muy polémica, pero algunos sociólogos de educación con años de investigación sostienen que este fenómeno se da en muchas partes del mundo, donde ciertos modelos pedagógicos funcionan muy bien en una escala reducida y cuando se intentan exportar, se intentan masificar, fracasan. Entonces, ahí me parece que la pregunta sobre la posibilidad de la transferencia del modelo nuestro a las escuelas jurisdiccionales se torna complicada porque existiría alguna correlación entre el carácter minoritario de las experiencias de las escuelas preuniversitarias y el éxito de las propuestas pedagógicas. Y aparte, por algo que no está en el texto, pero que no estoy haciendo una discriminación para nada, porque como bien señala Tomás, bastante se hizo en hacer este relevamiento y en tener un montón de indicadores que nunca se habían tenido, porque nuestras escuelas suelen ser más caras que las escuelas jurisdiccionales. Y entonces transferir la experiencia pedagógica no es solamente transferir modelos curriculares, sino también tener más personal, tener más tecnología, tener más metros cuadrados. Yo no sé si es así en todos los casos, pero en las escuelas de la UBA nosotros
triplicamos el costo de una escuela secundaria de igual de población de la ciudad de Buenos Aires. No lo duplicamos, lo triplicamos. O sea que no es fácil, es caro transferir los recursos, las dotaciones de personal y de tecnología, de equipamiento y de metros cuadrados que tienen nuestras escuelas a las escuelas jurisdiccionales. Y hay otra limitación que no solamente es económica, sino que me parece que es también la masa crítica, es decir, si nosotros nos enorgullecemos o tenemos como característica que parte de, no digo todos, pero parte de nuestros profes son profes de la universidad, creo que eso sería muy difícil de replicar. Es decir, cómo hacemos para que los mismos profes universitarios den clase en las facultades, en las escuelas preuniversitarias y en las escuelas jurisdiccionales. No nos alcanzaría nunca la masa crítica para poder llevar adelante esa generalización del modelo, por así decirlo. Pareciera difícil de sortear la distancia que a veces algunas instituciones tienen con sus pares de las jurisdicciones, sostiene Tomás. La calidad y la innovación educativa deberían redefinirse para las escuelas secundarias de las universidades nacionales a través de la enseñanza, la investigación y la extensión aplicadas a los problemas concretos y urgentes del nivel secundario argentino. Y ahí hay otra punta para la polémica, muy importante, porque en el caso voy a citar un caso para no, en concreto el Colegio Nacional de Buenos Aires, que tiene bastante prensa en los medios nacionales, se defiende no solamente los docentes, sino también los alumnos y los padres defienden la distancia. Hay una defensa de la distancia respecto de las jurisdicciones. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros propusimos desde el rectorado la doble previa en la Nación de Buenos Aires, los chicos, no los profesores, los chicos. ¿Se escucha? Sí. Sí, ahí está. Los chicos. Se está ganando. Cuando nosotros proponemos la doble única que decíamos en el Colegio Nacional de Buenos Aires de rectorado, no los docentes solamente o los papás preocupados por la pérdida de la tradición, sino que los chicos salían con carteles afirmando: nos quieren municipalizar. Es decir, eran los chicos y las chicas los que defendían la distancia respecto de la jurisdicción y veían en el cambio que nosotros impulsábamos una municipalización, un acortamiento de la distancia con la jurisdicción. Y al mismo tiempo hay otro fenómeno en esta distancia, la jurisdicción y entre la jurisdicción y la escuela universitaria, el colegio preuniversitario. Es decir, las chicas y chicos de Nacional Buenos Aires y de Carlos Pellegrini tomaron sus escuelas hace un par de años en defensa de una reforma educativa que no los afectaba a ellos, que era la escuela secundaria del futuro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, se solidarizaban con sus pares de las escuelas jurisdiccionales y decían no a la secundaria del futuro, pero por una cuestión de solidaridad más que por una perspectiva de verse alcanzados por esa reforma. Así que es muy paradójico todo, porque se defiende la distancia con la jurisdicción y a la vez hay solidaridad con las escuelas jurisdiccionales que se venían afectadas por una reforma que, bueno, tendería en un primer momento a la supresión de muchas horas del quinto año, las pasantías, etc. Ya vamos llegando al final del libro. Nos quedan alrededor de 10 páginas.
La integración de los alumnos diferentes es la estructura de estrategia de inclusión, señora Tomás, más mencionada por las escuelas con 19 nominaciones de 51. Es decir, que supera a, a lo que tiene que ver con estrategias de inclusión, de heterogeneidad social, de diversidad de aspirantes. La educación obligatoria la educación secundaria es obligatoria y es un derecho. Este cambio de paradigma, señora Tomás, no puede dejar inalterable el trabajo de las escuelas y colegios secundarios de la Universidad Nacional debido a que afecta el perfil excluyente que tuvo el nivel medio en su origen. Esto un poco lo habíamos comentado anteriormente. En el caso de las escuelas, esto es interesante, el relevamiento que hace alcanza a 35.000 alumnos, ¿no? Es la matrícula atendida. Y si todos los aspirantes ingresaran, nuestras escuelas tendrían más de 100.000 alumnos. Más adelante se pregunta, ¿los diseños de las escuelas están desactualizados o responden a otras necesidades? ¿Debería hacerse o seguir manteniendo la distancia actual? Y eso... Y ahí nos preguntamos sobre la distancia óptima, es decir, ¿cuál sería la distancia óptima respecto de la jurisdicción en la cual se encuentra la escuela y respecto a los lineamientos, por ejemplo, de la Ley de Educación Nacional? Porque en ocasión, por ejemplo, de la Ley Federal de Educación y de la partición de la escuela secundaria entre FB3 y polimodal, muchos papás y mamás mandaron a sus hijos a escuelas preuniversitarias porque no acataban la Ley Federal de Educación. E incluso muchos papás y mamás del conurbano bonaerense mandaban a sus hijos e hijas a escuelas jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires porque no acataban la Ley Federal de Educación y seguían manteniendo la estructura tradicional de primaria y secundaria, o seguían teniendo también manteniendo las escuelas técnicas como eran hasta ese momento y no con la reforma educativa del 93 y 94. De manera que también a veces ese aislamiento y esa distancia de las preuniversitarias, pero también de algunas provincias retobadas como Neuquén o la capital federal en los 90, lo que hacían era atraer matrícula de aquellos que veían en esa autonomía una ventaja. Y hay una pregunta sugerente: ¿tienen las direcciones de las escuelas la posibilidad real de realizar cambios progresistas si lo desean? ¿O es que el progresismo de los claustros encubre posiciones conservadoras? Y es súper interesante esto, y a mí me interesa especialmente el punto de vista de los chicos, de las chicas. Había una revista en el Colegio Nacional de Buenos Aires que duró muchísimos años, actualmente no se llama así, pero atravesó generaciones, que se llamaba Aristócratas del Saber. Es decir, los chicos se autodefinían como aristócratas del saber y tenían 13, 14, a lo sumo 17, 18 años, y se autopercibían como aristócratas del saber. Es decir, esto de la meritocracia, el discurso de la meritocracia, lo asumían como algo propio y a la vez como algo también irónico, ¿no? Porque decían, bueno, tenía algo de irónico también el hecho de que los chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires se eligieran a sí mismos aristócratas del saber. Y esa percepción, ¿cómo es ahora, en el siglo XXI, ahora, en estos últimos años? Me interesa cómo los chicos de Lugano, por ejemplo, cuando visitaron a sus padres de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo los percibieron? Y ahí, una primera lectura que uno se hace es, los percibieron como socialmente distintos. Entonces, el apodo hubiera sido: vamos a visitar a los ricos del Nacional de Buenos Aires o a los chetos del Nacional de Buenos Aires. No fue esa la categoría que usaron. La categoría que eligieron los chicos de Lugano, de los cuales gran parte son vecinos de la Villa Vinca de Villa Lugano, para referirse a sus padres de la Ciudad de Buenos Aires son: hoy tenemos reunión, encuentro con los nerds del Colegio Nacional de Buenos Aires. Los nerds. Esa es la forma en la cual enfocan la diferencia
entre las poblaciones de las dos escuelas. Después el tema de la designación de autoridades, es bien interesante que plantea el libro. Las nuevas autoridades de la universidad o facultad no siempre nombran libremente a quienes desearían para gestionar, produciéndose conflictos no deseados que afectan sensiblemente la tarea formativa de los menores de edad. Y ahí Tomás se mete con un tema que también es para un libro aparte, que es cómo interactúan políticamente los distintos actores de las escuelas, ¿no? Yo creo que lo que hay progresivamente, lo que vemos por lo menos desde UBA, es que hay un reconocimiento de los actores que están vigentes en la vida de las escuelas. Es decir, al cogobierno tradicional, nosotros obviamente tenemos un Consejo Superior que es la última instancia donde se decide lo que va y lo que no va, se van sumando una influencia creciente de actores que no los tenemos previstos hace, no sé, 50 años. Primero, obviamente, los gremios docentes, que influyen digamos, en el proceso de designación de autoridades o de acceso o de permanencia en los concursos o en la carrera docente. Y ahí está el debate sobre la estabilidad y la competencia deseable. ¿Qué hacemos? Aquellos docentes que estuvieron 20 años sin concursar, viene alguien de fuera y los echa patadas. Privilegiamos a los que estuvieron 20 años en nuestras escuelas. ¿Hasta dónde los privilegiamos? ¿Cuál es el umbral de competencia y de estabilidad deseable en nuestras escuelas respecto al tema concursos y a abrir la puerta a los que no son de la institución? Y después tenemos los nuevos actores, que no son solamente los sindicatos docentes, que son el actor más importante, me parece, y que en el convenio colectivo de trabajo nacional y que en los distintos acuerdos políticos en cada universidad van teniendo cada vez mayor peso, sino también, por lo menos, yo anoto 5 actores más. El de los no docentes, que van teniendo mayor presencia en la vida institucional de las universidades, a veces con voto en los consejos superiores. El de los graduados, donde obviamente este es un actor tradicional, pero también a veces, bueno, maneja la cooperadora, etc. El de los padres, que, como todo el mundo sabe, desde hace muchísimos años, los padres respaldan más a a sus propios hijos que a los docentes y a los directivos, con lo cual, el principio de autoridad, hay montones de libros y montones de textos trabajados que hablan de este fenómeno, que no es solamente de la Argentina, donde el protagonismo de los padres va en dirección de cuestionar la autoridad directiva y cuestionar la autoridad docente, y donde los padres también se posicionan en función de los conflictos que plantean los otros actores, que plantean los gremios o que plantean los chicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, los padres pro-toma y los padres anti-toma en un par de escuelas nuestras. Entonces nos reunimos con los dos. A los padres pro-toma le decimos, miren, tratemos de que las escuelas funcionen. A los padres anti-toma le decimos, miren, los menores de edad, si tienen derecho, está la Convención de los Derechos del Niño, está la Delegación de los Estudiantes, no estamos en 1982, tenemos que ir viendo ese fenómeno. Tenemos los padres pro-toma y los padres anti-toma. Cuarto actor, pero no menor, los chicos, que cada vez, por eso mismo que decía, tienen mayor protagonismo y están amparados por normas que permiten ese mayor protagonismo. Y quinto actor, por lo menos en el caso nuestro, no sé en qué dimensión se está dando en todo el país, la ola verde. Es decir, las chicas, en algunos casos ganan los centros estudiantes. Por ejemplo, nosotros tenemos las reuniones últimas que tuvimos para que levanten las tomas de 2 de nuestras escuelas, fueron íntegramente con chicas, venían 3 chicas de la Ciudad de Buenos Aires, 3 chicas de Carlos Pellegrini, sino que también está la autonomización de las chicas de la ola verde respecto a los centros estudiantes, donde directamente a veces no reconocen al centro como interlocutor, acusan de machistas a los varones de los centros estudiantes, generan sus propias y autónomas movilizaciones, generan en los varones movimientos de varones antipatriarcales que respaldan la demanda de los chicos, la demanda de las chicas, y que llegan a veces a situaciones complejas como
rodear de mochilas al chico que fue denunciado como acosador, o hacer listas negras para que ciertos chicos no entren a los boliches. Es una problemática compleja la de Aula Verde, y bueno, es parte por lo menos a nosotros nos toca vivirlo como un nuevo actor dentro del movimiento de estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que prestarles atención y ver cómo encauzar esas demandas y que son altamente conflictivas. Habla el trabajo también de realizar concursos abiertos a la comunidad en general, y ahí está, bueno, lo que decíamos, ¿no? La cuestión de los docentes que ya están, que desean la estabilidad, y la cuestión del desempleo, que hace que cuando hay indicadores más altos de desempleo y cuando los cargos docentes o los cargos de preceptor están bastante bien remunerados o están remunerados por arriba de lo que paga la provincia o la Ciudad de Buenos Aires, hay muchos profesionales que se presentan para ser preceptores o que se presentan para cargos docentes, para las cátedras. Entonces, si privilegiamos por titulación, muchos profesionales les ganarían a nuestros docentes. ¿Por qué entonces la población valora las escuelas de universidades, ¿no? ¿Será por la idea sobre calidad educativa que generan los exámenes de ingreso, los que garantizan alumnos con un piso de conocimiento superior a la media? ¿Existen procesos de autoexclusión sociocultural? Es decir, la idea de que hay una calidad previa que respaldaría, que ya vendría con los chicos que aprueban los exámenes de ingreso y que respaldaría a nuestras escuelas. Finalmente, la autonomía universitaria, que señala Tomás, si queda claro que la autonomía universitaria es positiva para la generación de proyectos alternativos, sea por lo novedoso o por el rescate de aspectos tradicionales, como sostienen muchos directivos, es decir, la autonomía para no innovar. Esta es una cuestión bastante interesante, porque esa autonomía para no innovar en muchos casos puede ser retrógrada en términos de no adecuación a las nuevas demandas sociales y a las nuevas desafíos que se plantea la sociedad en su conjunto y que se cristalizan en normas, pero también esa autonomía sirvió en el pasado para no adaptarse a reformas que hoy podemos ver en general como no auspiciosas o regresivas, como fue en su momento la Ley Federal de Educación. Bueno, perdón por lo largo, pero realmente es muy motivador este libro. Gracias. Bien, y para finalizar esta presentación vamos a escuchar al autor del libro, al doctor Tomás Landívar. Bueno, gracias Mabel, gracias Mariano. Bueno, Mariano se metió en varios temas que a mí me interesaría profundizar, pero bueno, ustedes con tiempo lo harán. Yo quiero contextualizar un poco el espacio o el lugar de surgimiento del texto, las dificultades que hubo, y poder arribar a algunas conclusiones y explicar por qué a partir de este libro se fueron generando los paneles que vamos a trabajar en estos 2 días. Porque de acá surgen, y de las charlas mantenidas con ustedes. En primer lugar, el trabajo que hoy publicamos no es un trabajo de investigación, es un relevamiento de información, no más. No tiene hipótesis de trabajo, no hay objetivos, no hay una serie de cuestiones que determinan que un trabajo sea de investigación. No hay un posicionamiento porque no hay indagaciones preliminares, así que no estoy parado en un lugar solo animado las hipótesis que uno tiene a priori o dentro de su capital formativo que comienza a interpretar las informaciones que va recibiendo. Apenas yo diría es una entrada exploratoria desde intuiciones y necesidades que creo yo que compartimos el objetivo, es de saber quiénes somos. Y respecto al posicionamiento que decía, no es un posicionamiento a priori, insisto, producto de indagaciones, de trabajos, porque no los hay, trabajos de este tenor. Hay muchos otros que explican problemáticas, pero no hay. Sí hay cierta utilidad y originalidad, que vamos a ver después cuál es, según el criterio de nuestro trabajo, precisamente porque no está hecho. O sea, cualquier cosa que hagamos que no se hizo,
no quiere decir que sea bueno, que sea original por sobre lo bueno, sino original por sobre lo inexistente. Acá hay dos preguntas iniciales, básicas y elementales. ¿Cuántas escuelas somos? ¿Y cómo somos? Más o menos. En esa reunión a la que hacía referencia Mabel en el año 2014, en el CIM, se preguntó, fue caótica esa reunión, porque había directivos de escuelas, había secretarios académicos de universidades, y todo el mundo preguntaba, planteaba, exigía, etc. Se habían caído programas, etc. Y la cantidad de escuelas que dijeron que había eran entre 20 y 70. Bueno, fue una buena entrada para empezar. De no saber nada, ya es una aproximación. En el año 2015, en el encuentro que organizó la Universidad Nacional del Sur, yo formulé la misma pregunta y ahí armamos el bochín de las bochas, entre 40 y 65 escuelas. Bueno, vamos achicando. El promedio me daba 50, ¿no? Más o menos, ¿no? Matemático, no, 55. Estábamos llegando. Me puse a estudiar los mails de convocatoria de los diferentes encuentros a los que pude acceder, y eran 42. O sea, había ausentes, porque no sabía si era ausente, o 40, 60 tampoco era. Entonces yo me dije, cualquier trabajo que responda a cuántas escuelas hay, es un excelente trabajo. Ya con eso, decir, son tantas escuelas, es brillante. El tema es que en este trabajo no están todas las escuelas, así que no es brillante. Es una aproximación buena, pero no están todas las escuelas. Hay 4 o 5 que faltan. No les voy a decir por qué, porque sería otro historia. El puntapié inicial de esto lo dio Mabel desde la Secretaría de Asuntos Académicos, de la Subsecretaría de Asuntos Universitarios. Quería saber eso, queríamos saber. Ahí se hizo un borrador inicial en una segunda reunión del CIM, que fue más caótica que la primera. Así que yo manoteé 3 directivos que encontré ahí, que los conocí, no sabía ni quiénes eran, porque no conocía directivos, y eran Silvana Gordillo de Catamarca, Graciela Pesuti de la Universidad del Sur, y Juan Pablo Gómez de Tucumán, que aún está en funciones. Así que nos fuimos a tomar un café, conté las monedas a ver si me alcanzaba, pagamos entre todos, no me daban viáticos, no me daban nada. Café mediante salió un primer instrumento. ¿Cuál fue la pregunta en ese café? ¿Qué es lo que queremos saber de nuestras escuelas? Fíjense qué marco teórico previo, nada. ¿Qué queremos saber? ¿Quiénes son? ¿Qué más? ¿Cómo accedemos a los cargos? ¿Cómo se conforman nuestras plantas? ¿Cómo distribuimos la carga horaria? ¿Cómo abordamos tal problemática? Etcétera, 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 que son todas las que están acá. O sea, sencillamente es como si uno aplica un instrumento de medición médico sobre el cuerpo humano a ver qué hay ahí adentro. O sea, no hay ninguna hipótesis, no sabemos qué hay, porque no hay síntomas. No hay nada. Entonces apuntamos ahí. Por eso el recorrido fue largo. Este fue un trabajo exploratorio. Así se presentó. Yo hice un modelo de encuesta. En el siguiente encuentro no había nada, ninguno de los directivos que yo había conocido. Así que bueno, me fui al encuentro de la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, presenté esto, así hice unos acuerdos, me contestó una escuela, otra. La gente se resistía a responder. Entonces yo tuve que hacer, ahí sí empecé a hablar de investigación. Pero no de una investigación científica, sino de una investigación policial. Es decir, ¿qué director me va a dar bolilla? ¿Cómo llego? ¿Cómo le digo que yo no soy un enviado de los servicios secretos del Ministerio de Educación, que iban a violar la autonomía, que nos iban a quitar presupuesto? Porque claro, yo recién entraba en ese escenario y ya había anteriormente como 35 encuentros realizados. Y recuerdo muy bien la apertura de la Universidad del Sur, porque por entonces creo que era coordinadora o directora general, Liliana, que ocupaba el cargo de Graciela. Era así, el cargo que tengo El cargo tuyo, era presidenta. Ella inicia la apertura del encuentro de una manera muy interesante. Lee un acta del encuentro de directivos, con temas absolutamente relevantes y vigentes. Cuando concluye dice, este es el acta de, no sé, segundo, tercer, cuarto encuentro del año 65. O sea, venimos discutiendo lo mismo, venimos viendo lo mismo. Entonces yo empiezo a pedir actas. No había actas todavía, por favor, si alguno encuentra un acta en su escuela me la manda para la Repsol. No hay actas de los encuentros directivos. Estábamos absolutamente desarticulados. No hay actas, no hay nada, no había, no sé, ahora hay más, me parece. ¿Por qué había resistencia?
Bueno, había resistencia y había una negativa a responder con el concepto de autonomía universitaria que mencionó Mariano y que sin darme cuenta empezó a atravesar todo este trabajo. Ya vamos a ir viendo por qué. ¿Qué van a encontrar en este libro? Hay preguntas muy interesantes, centrales para nuestra actividad. Respuestas a preguntas. Surgen preguntas y respuestas a preguntas sumamente interesantes. Preguntas brillantes que hicimos en el trabajo. Pero hay respuestas a preguntas poco interesantes, en realidad absolutamente relevantes. Para el trabajo, sí para la comparación, como cualquier director nuestro, hoy nos interesa saber cuál es el régimen de licencia. Y vamos a ver que está complejo, porque además, bueno, obviamente con el convenio colectivo la cosa mejora, pero teníamos una situación, o sea, hay cosas que son interesantes, pero no son relevantes para lo que nos ocupa. Pero por lo pronto es, bueno, la radiografía dio esto, ¿sí? Esto es lo que vamos a encontrar. Muchos datos y reflexiones, porque los datos disparan reflexiones. Yo siempre digo, el dato es mudo, pero habla. Si uno lo mira bien, habla. Y habla, obviamente, de alguna manera validando alguna hipótesis intuitiva, porque hasta acá, insisto, no hay un planteo de este tenor, avalando ese tipo de hipótesis, habla disparando reflexiones, y bueno, algunas que ya las mencionó Mariano. No voy a repasar todos los cuadros, todos los temas, para nada, sino me voy a detener en algunos puntos que constituyen un hilo conductor para algunas reflexiones finales. Esto que decía Mariano, el listado de escuelas por áreas de creación y o reconocimiento de universidad. No todas las escuelas fueron creadas por las universidades. Bueno, ya está Aldo de Montserrat, Aldo, 356 años, pero ¿qué tiene? Si 32 nomás. Bueno, 372. Bueno, fue incorporado, ¿en qué momento histórico fue incorporado? Las distintas escuelas, lo cual significa que las escuelas vienen contradicciones muy fuertes. Bueno, ni hablar del INSE, que ya sabemos la historia del INSE, que para que la cuente a la noche en alguna cena, que vale la pena robar esta allá, porque realmente el recorrido es extrañísimo. Es bueno saber cuándo arrancamos, cuándo fuimos incorporados a las universidades, porque esto nos da pauta en qué momentos históricos del país empezó a considerar estas escuelas de las universidades y por qué. Ni hablar cuando empezó la democracia. ¿Cuál fue el periodo de mayor creación de escuelas? Del 83 en adelante. En estos últimos 12 años del gobierno anterior es donde más escuelas se crearon. ¿Pero qué tipos de escuelas se crearon? Aquellas a las que hacía referencia, orientadas a un sector de la población ya favorecido o orientadas a un sector de población con la búsqueda o la intención de encontrar nuevos modelos educativos, estrategias pedagógicas. Bueno, ahí hay dilemas que ya nos empiezan a plantear diferencias sustanciales como escuelas. Otra cuestión que Mariano hizo referencia, y que es interesante, es muy interesante, es que los aspirantes, obviamente acá están los datos del 2014, 15, 16, hubo una actualización, algunos de ustedes habrán recibido en un momento una actualización de los datos de la encuesta que me los mandaron, otros no me lo mandaron, pero supuse, nuestra escuela tiene la misma matrícula hace años, o sea, tiene un tope de 2 divisiones 60, ya está, puede haber chicos más o menos, pero en términos generales, 21.890 chicos aspiran año a año a ingresar a nuestras escuelas. Si esto nosotros lo vamos llevando por todos los años de escolaridad, llegaríamos a más de 100.000 pibes escolarizados. Hay una gran demanda y acá ya empieza el dato a hablar, los datos empiezan a hablar, desde los encuadres que uno tiene. ¿Por qué excluimos a tantos alumnos? ¿Por qué las familias nos eligen tanto? ¿No será esta exclusión la razón fundamental que subyace en la idea de que nuestras escuelas son instituciones de calidad? Si todos los aspirantes ingresaran, ¿seguiríamos teniendo escuelas de calidad en este sentido? Hay otras cuestiones respecto a los títulos que hizo referencia a Mabel, que están interesantes, respecto a los cargos de conducción, líneas de dependencia jerárquica, que dan cuenta de otra información que en este momento no me ocupa para lo que estoy orientando esto en un sentido. Las formas de ingreso al nivel. 47% de nuestras escuelas ingresan por examen de ingreso y 25% por sorteo. Ahora bien, pregunta, porque los que fuimos promotores de sorteo en esta escuela cuando iniciamos, allí está Silvia que nos acompaña hoy,
que fue parte de los debates, como dijo Mabel inicialmente, nos levantamos de la mesa varios cuando iba a ser esta escuela cuyo acceso iba a ser por examen. Nos levantamos y nos fuimos. Tuvimos que negociar, los pide el sorteo de la revolución. Además, no conocimos ninguna otra escuela, pero nos parecía la forma adecuada. Bien, preguntas. ¿Qué entendemos con estas alternativas, el ingreso o el sorteo? ¿Qué objetivos perseguimos? Para los que tenemos sorteo justificamos la opción en la igualdad de oportunidades. Pero en rigor, esto es así solo para los que superan una barrera de autoexclusión. Muchos pibes no se inscriben, muchas familias no se acercan, por resistencia, temor, dudas, etc. Entonces el sorteo no nos garantiza la igualdad de oportunidades. Pero bueno, arrimamos un poco más en relación a otro modelo, pero también es una cuestión a discutir. Por eso uno de los paneles nuestros va a ser ¿por qué tenemos este tipo de ingresos, no? Es decir, ingreso, permanencia y estrategias. Y hay directivos de distintas escuelas con distintos modelos que nos van a comentar. El libro empieza a dar utilidad en esto, ese relevamiento. Distribución de vacantes, formas de ingreso a la docencia, conformación de jurados, tribunales de concursos. Esto es útil cuando uno quiere modificar normativas, comparar las escuelas y hablar directamente a los directivos, che, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo no? Este es un valor adicional práctico, que no es menor. Nosotros en esta escuela tenemos que inventar desde, no sé, la designación de los grados hasta el régimen de asistencia, porque no conocíamos otra escuela, no teníamos vinculación con otra escuela y nos pareció que hacíamos maravillas. Hicimos una cosa buena, otra vamos a repetir, o no, qué sé yo. Designación de cargos directivos que mencionó Mariano es otro tema. Concurso, elecciones o designación. Son las tres categorías, que se dividen porcentajes más o menos en un tercio cada uno. Este es todo un tema. Yo he hablado y hay un panel también sobre este tema para que los directivos que han accedido de distintas maneras cuenten sus aspectos positivos y negativos. Cantidad de horas asignadas y la distribución de las horas, que también la mencionó Mariano. El 81% va para el dictado de clases, el 6 y pico por ciento cargo de jefe de departamento o similar, y el 3% para proyectos especiales. Ese dato también me interpela y me pregunta, ¿nos ayuda a innovar esta distribución? ¿Es posible en esta distribución investigar, realizar extensión y innovar? No tenemos posibilidad. Ahora bien, si somos escuelas de universidad, esto está presente. El trabajo está atravesado entonces por calidad educativa, por inclusión y por innovación. Un concepto difícil si hay para poder determinarlo y acordar qué es innovación. Evaluación del desempeño docente. Este es un dato que a mí me sorprendió notablemente. El 30% de las escuelas dicen que no evalúan el desempeño docente. Esto es altamente preocupante. Creo que la evaluación es un proceso básico de intercambio, de diálogo como mínimo para acordar estrategias, para mejorar. No tenemos. Bien, escuelas de universidad, que supuestamente somos innovadores, creativos, estamos a la vanguardia de la educación. Yo me estoy provocándolos también. Total, después del almuerzo me voy, pero estoy provocándolos. No es un tema menor. Y analizar las formas de evaluación que están comparadas, la verdad es que uno dice, ¿esto es evaluación? Arranco por casa, Es insuficiente la evaluación, no es adecuada. En nuestro caso, bueno, la diseñamos 2 o 3 personas, pero, qué sé yo, tal vez tendríamos que conocer un poco más lo que hacen los colegas. Realización de tareas de extensión, coincidimos con Mariano en estas cuestiones. La verdad, el 88% dice que no hace tareas de extensión y el 92% de investigación. Estamos en universidades, pero no somos parte de la lógica de las universidades. Estamos como desencajados. No es culpa nuestra, es que no nos dan recursos. Quisiera saber si nos dan recursos, ¿qué haríamos? Pero esa es otra pregunta que viene. Primero luchemos por los recursos. Si no investigamos, no hacemos extensión. Repreguntados en esa encuesta, porque estas eran las extensión e investigación acreditada, lo cual significa otra cuestión. Estamos desencajados y no contenidos por la propia universidad, porque no tenemos grupos de investigación. Y además,
y esto es común a todas, porque lo he chequeado con muchos de ustedes en las charlas, con los encuentros, las facultades de profesorados, donde hacen muchas prácticas en nuestras instituciones, que tienen núcleos de investigación, jamás investigan en nuestras escuelas. Bueno, a veces vemos las investigaciones que hacen y tampoco investigan sobre educación, pero no entran dudas. Digo, no tenemos núcleos, no tenemos recursos y lo que tiene la universidad no lo aplica a la escuela. Entonces, de nuevo aparece calidad educativa, inclusión, innovación, desde dónde estamos hablando. Ahora, cuando preguntamos a las escuelas si hacen actividades de extensión de investigación no acreditadas, el 40% dice que sí. Y creo que es más de 40, porque esta es la voz del directivo, ¿está? Y nosotros lo conocemos todo lo que hacen. Y claro, la otra pregunta que me hago ahí, digo, ¿desde qué lugar somos innovadores? ¿Desde dónde podemos desarrollar estrategias teórico-metodológicas generalizables? No hacer investigación ni extensión. Pero además, las escuelas de nuestra jurisdicción, al menos en Tandil y pasan en todos lados, muchas escuelas hacen extensión. Muchas escuelas hacen investigaciones áulicas, investigación-acción, investigación diagnóstica. La hacen escuelas o docentes. Digo, la otra vez hablábamos con las chicas de Inicial, cuando hablábamos sobre hábitos alimentarios familiares y demás, y un proyecto que ellas están implementando, que se debe implementar, eso es un trabajo de investigación, un diagnóstico de hábitos de consumo, una estrategia para mejorar los hábitos de consumo, una evaluación final. Digo, hay todo un desarrollo que se puede hacer. Bueno, si lo están haciendo, están investigando, hay que encuadrarlo, hay que darle forma, hay que darle sentido. Pero entonces digo, si nosotros investigamos y extendemos tanto como la escuela de al lado, bueno, a ver, ¿dónde está el elemento, el adicional que aporta la universidad? ¿No? Pues seguimos siendo medio parecidos. Además compartimos los docentes, al menos en nuestras escuelas. Los docentes circulan por todo el sistema. Otra cosa que también la mencionó Mariano, y para mí es muy preocupante. Grado de ajuste del PCI, del proyecto curricular que tenemos nosotros, a los diseños jurisdiccionales. 22%, solo 11 escuelas dicen que sí, se ajustan. Hay una escalita, bueno, cuando la vean ahí, si se ajusta totalmente, parcialmente y tal. Solo 20% dice que sí, el resto no. Bueno. Ahí me explotaron los signos de pregunta. ¿Nuestros diseños superan la calidad de las provincias, de los diseños provinciales y jurisdiccionales? ¿O quedaron desactualizados los nuestros? ¿O acaso trabajamos con alumnos que no pertenecen a nuestras jurisdicciones? ¿Qué explicación tenemos? No brindamos respuestas entonces a la sociedad toda, sino a una parte de la sociedad. Estamos desencajados y nos jactamos, al menos nosotros, que tenemos una universidad regional, popular, inclusiva, que generamos estrategias para incorporar alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me autocritico para que nadie se sienta afectado, pero cada uno, digamos, también es una provocación didáctica, si se quiere. Promoción y repitencia. Bueno, acá también tuvimos que armar otro panel. Digamos, es todo un tema para discutir. 8 escuelas no aceptamos repitencia. Sistemas informáticos de gestión institucional. Esto es interesante, porque no es una cuestión administrativa cuando hablamos de sistemas informáticos, es una cuestión estrictamente pedagógica. Tiene que ver con las evaluaciones de los chicos, el volcar las evaluaciones en tiempo y forma, en tener un registro de los pibes, en que cada docente pueda incorporar sus percepciones, sus opiniones sobre los chicos, en que los directivos o el equipo de orientación o quien corresponda en la diversidad que tenemos pueda ingresar y ver las trayectorias de los chicos, en que las actas estén incorporadas ahí. Porque si yo desde dirección pongo el nombre del alumno y tengo toda esta información, puedo hacer un seguimiento. Si no, ¿quién lo hace? Reuniones externas, que el preceptor, que el trabajador social, que venga el asesor, el orientador educativo, que vengan los dos profesores con los que tiene problemas el chico, que vengan los papás. Estamos una semana dando vueltas con una tecla lo solucionamos. Es un problema pedagógico. No me preocupa a mí que saquen analítico rápido. Está bien, si lo sacan buena hora, mejor, pero tampoco podemos estar con los librascos. Esto está dando cuenta, como dijo Mariano, del nivel de modernización, palabra que nos molesta, pero bueno, digamos, ustedes saben a qué me refiero. Tampoco estamos actualizados en esto. Pocas escuelas tenemos esto. Hay distintos modelos. Va a haber un panel para debatirlo. Insisto en esto. Estos datos me están hablando y están diciendo hagamos estos paneles, debatamos estos temas, pongamos estos temas en agenda.
Voy rápido porque debe estar la comida. ¿Cómo nos comunicamos con la familia, toda esta cuestión? ¿Cómo afecta todo esto de no tener sistemas de información, por ejemplo, a nuestra oferta, a la inclusión, a la innovación? No solo por estar trabajando en asociación, esto lo quiero marcar, porque no es el espejito, digamos, de las nuevas tecnologías. Sencillamente porque sin información completa de los alumnos y pertinente y al instante, se limita mucho nuestra intervención docente. No tiene la calidad que debería tener. Ciudadanía universitaria, que la referenció Mariano también, hay 15 escuelas que las tienen, ciudadanía plena o parcial según los casos. Vamos a tener un panel, los datos nos dijeron, hagan un panel de esto. Porque es un tema que circula en la reunión de Lugano, circuló en la del Dorado Misiones, circula el tema de la ciudadanía, cómo te va, cómo no te va, etc. Mecanismos de evaluación institucional. Bueno, acá también me da una cosita decir esto. 17 escuelas indicaron alguna forma de evaluación institucional. El resto no posee o no tiene. Yo les aclaro, la escuela nuestra indicó que sí tenemos mecanismos de evaluación institucional y la PDS Esquivel, que también es de la Universidad del Centro, también. Ahora bien, hablo por la nuestra, no por PDS Esquivel. Son insuficientes los mecanismos que tenemos. ¿Por qué tenemos? Sí, porque la familia opina los chicos, hacemos esto, hacemos lo otro, pero la verdad no me engaño. Para cubrir la fórmula, sí, tenemos mecanismos de evaluación institucional, pero no son buenos. ¿Cuándo vamos a pensar en mecanismos en serio? ¿Cuándo nos vamos a poner en contacto y comparar que están en el libro? Ese es el valor de este cartografiado. Si entramos a pensar sobre mecanismos de evaluación, veamos qué hacen nuestros colegas. Discutámoslos en un panel que, bueno, no hay porque no hay ya, porque tengo que estar 3 días, acá o 4, pero es un tema central. Si no nos evaluamos, nos pasamos por arriba, como colectivo lleno, nos pasamos la innovación, nos pasamos la inclusión, nos pasamos la calidad, nos pasamos por arriba todo. Estamos excluidos. Llegado a este punto, y habiendo compartido datos y charlas muy interesantes con muchos de ustedes, aparecieron nuevas dudas y preguntas. Pero mientras tanto me dije, no avanzar, ¿por qué no avanzar en más indagaciones? ¿Por qué no darle a esto una entrada más cualitativa? Porque ya los datos estaban dando información que permitía preguntar a otro nivel. ¿Qué pasa en tu escuela? ¿Por qué la evaluación es así? ¿Por qué no es así? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no de la otra? Digamos, hay mucha información volcada ahí que empieza a interpelarnos, empieza a gritarnos y decirnos que movete por acá. Y ahí empecé a trabajar, bueno, me gusta mucho el esquema de teoría fundamentada de Gleason y Strauss, he trabajado mucho con esto y soy un apasionado de este enfoque de investigación cualitativa, el método de comparación constante, el concepto teórico y demás. Pensando en esto empecé a tener charlas con ustedes, ya en Córdoba, en varios encuentros, charlas informales, donde indagué sobre problemáticas centrales. En realidad, en la agenda investigativa, mantuve entrevistas informales con ustedes y que ustedes no se dieran cuenta. Esto es mi estrategia policial, a la que hacía referencia, porque pertenezco al área de servicios de inteligencia del Ministerio. Con lo cual empecé, no lo grabé, pero sí retuve, cuando salí me puse a tomar notas, y empecé a ver qué categorías emergían de esto, cuáles eran las dimensiones de esta variable. Por supuesto, el concepto de calidad educativa es impresionante y el de innovación está, porque hice la encuesta más o menos y salieron cuestiones. Estaban presentes ahí. Entonces ahí decidí desarrollar una estrategia metodológica que, como no tuve dinero, no pude hacerlo. Era, en futuros encuentros yo me voy a llevar 3 o 4 personas que están en mi entorno, de la escuela o fuera, que tienen habilidades estrategias, ¿sí? Estratégicas para poder trabajar cualitativamente. Estoy viendo 2 o 3 por acá. Digo, los llevo, les explico a todos, bueno, por favor le dan una entrevista a Juan Pedro Diego. Y la graben y después íbamos a trabajar. Obviamente no me pagaron la inscripción, no me pagaron nada, y los viajes. Nada, es demasiado decir. Después me pasa boleta el lunes. Entonces, eso no lo hice. Dije, bueno, con la misma gente puedo hacer entrevistas telefónicas. ¿Sí? Pero esto es más complicado.
Finalmente terminé con la encuesta que ustedes respondieron, que es sencilla y ahí fue. Respecto a esta dimensión más cualitativa de la calidad educativa, de la innovación y la inclusión. Me respondieron 19 escuelas, 37%. En esa encuesta se preguntaba si se podía decir el nombre del respondiente y la escuela de pertenencia. 3 indicaron que no. La opción decía: no autorizo la publicación de los nombres de las personas respondientes ni de la escuela o colegio al que pertenecen. Son las respuestas. No sé si se acuerda alguno que respondió esto. Hubo 3 que dijeron que no pensaban. Y resulta muy interesante, algunas de las respuestas, yo las tengo por correo electrónico, esa me base, me dice un directivo, habló genérico. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy bueno tu trabajo, un avance que voy a contar. Pero ni loca te contesto por escrito lo que preguntás. ¿Querés que me echen del nombre de la escuela? Bueno, otra respuesta. Muy buena tu idea de completar el trabajo con la encuesta. ¿Querés que te responda lo que yo creo o lo que creen en la escuela? Finalmente respondió lo que se pensaba. Otra. Preguntar sobre la opinión de los directivos y te voy a responder. Pero no publiques mi nombre ni el de la escuela. En el equipo directivo pensamos bastante parecido, pero no es un enfoque compartido por todos los docentes y por la comunidad. Tampoco por las autoridades superiores. Por lo tanto, no pongas mi nombre ni el de la escuela si querés que siga participando en los próximos encuentros. Muy elocuente. Es decir, 19 respondieron y 3 son las escuelas ABC que figuran ahí, y guardaré el secreto por siempre de quiénes son. Y ahí llegué a una grandísima conclusión en este trabajo, muy grande, de un potencial constructivo teórico relevante. Estamos en problemas. Se hizo la encuesta, se volcaron y agruparon las mismas, y sin duda lo que los directivos dicen brinda elementos más que interesantes para comenzar a dar formas a posibles interpretaciones. No me voy a extender en esto, pero si realmente la mayoría de las escuelas no respondieron, algunos dijeron que no, claramente, otros respondieron pero pidieron que su nombre no, estamos en problemas muy serios. Concluido el trabajo, surgen varias preguntas cuyas respuestas se van a ir convirtiendo en hipótesis, estoy seguro, y más de uno de ustedes, yo creo que ya se está dibujando respuestas a estas preguntas. ¿Son nuestras escuelas una alternativa para nuestra sociedad? ¿Por qué? ¿Qué encontramos de alternativo? Nuestras propuestas están en línea con las demandas y necesidades de esta época, sociales, económicas, políticas. ¿Están actualizadas nuestras escuelas? Si la innovación es un valor positivo, o algunas innovaciones al menos, ¿son nuestras escuelas innovadoras? Como escuelas de universidades, ¿qué ofrecemos de diferente a las propuestas de las jurisdicciones? ¿Algo mejor? ¿Mejor para quiénes? ¿Por qué la mayoría de nuestros diseños curriculares no se ajustan a las jurisdicciones en las que nos encontramos? Nuestras jurisdicciones se ajustan a lo prescrito por el Consejo Federal de Educación. Entonces, ¿estamos desencajados de la política nacional? ¿Tenemos propuestas que superan estos diseños o nos resistimos a pensar otros recorridos? ¿Podemos como escuelas de universidad no realizar tareas de investigación y de extensión? Si no investigamos, ¿en qué fundamentamos nuestra calidad? ¿En qué o sobre qué asuntos vamos a hacer extensión? A transferir nuestras prácticas. ¿No investigamos por falta de presupuesto o sencillamente no nos lo preguntamos? Insisto en esto, ninguna escuela pide presupuesto para investigación, pero ninguna facultad le reclamamos que investigue sobre nuestras escuelas y ni que nos incorpore como docentes a los equipos. La autonomía universitaria, nuevamente, ¿ha promovido nuestra creatividad o ha sido una justificación para rechazar los cambios?